la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente está el día de hoy, en que la estabilidad de las instituciones judiciales es fundamental, en que es fundamental que se terminen los periodos, en que es fundamental que se terminen las ejecutorias, que se cumpla la Constitución. Yo no puedo decir que voy hasta donde quiera la gente. Yo lo único que puedo decir es que voy hasta donde diga la Constitución que debo ir. Esas son las reglas, no hay otras. Son las reglas de la democracia, son las reglas de la Constitución. Esos tres escenarios, esos tres vectores de la Fiscalía General de la Nación: itinerancia, articulación, asociación de actividades investigativas, son las que nos han permitido a todos nosotros tener unas diferentes respuestas a los diferentes retos que hemos encontrado y que encontramos en el marco de nuestros resultados en la Fiscalía General de la Nación. Recogimos la Fiscalía el 13 de febrero del año 2020 y teníamos un 27% de tasa de casos resueltos en homicidio doloso en Colombia, 27%. Hoy tenemos el 46.5%, es la tasa más alta en casos resueltos en la historia de la justicia en este país. ¿Cómo se ha hecho? Haciendo lo que tiene que hacer la Fiscalía, recorriendo los territorios, haciendo itinerancia, rutas, en lugares donde no estaba la Fiscalía General de la Nación. Le dije a la Corte Suprema de Justicia que iba a llegar a 700 municipios, llegábamos a 470 municipios al inicio de mi gestión. Vamos a cerrar en 720 municipios con puntos de atención de Fiscalía. Incluso el día de ayer inauguramos uno en Nabucima, en la capital indígena histórica, en la sierra. Trabajando con todas las comunidades, llevando la justicia a los territorios, llevando el Estado a los territorios. Recuerdo mucho cuando se firmó el acuerdo de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC, que la frase más repetida era: el acuerdo es para las víctimas, primera frase, y la segunda frase era que teníamos que llevar el Estado a los territorios. La mejor forma de honrar los acuerdos es cumplir los principios. El Estado ha llegado a los territorios con la Fiscalía General de la Nación. Es importante que llegue el Estado también con todos los demás órganos para que podamos cumplir, equilibrar y tener un mejor país. Desde el punto de vista de las masacres, que hoy desafortunadamente aumentan en los últimos meses, tenemos un aumento tenemos un aumento frente al año anterior en homicidios colectivos del 68%, si comparamos los periodos anteriores. Hoy las masacres en Colombia, si se comparan con el periodo anterior, estamos en un aumento del 68%. Son cifras que además recoge la Fiscalía, porque nosotros no tenemos política preventiva de los derechos humanos. Nosotros aparecemos cuando los delitos se han cometido. Y en ese sentido tenemos un aumento considerable de masacres de más de 4 víctimas en el territorio nacional. ¿Dónde? Justamente en los lugares en donde se han pedido el levantamiento de órdenes de captura para los procesos de paz. Y justamente en los lugares donde no se han ejecutado y materializado órdenes de captura expedidas por los jueces en el marco del acuerdo o lo que se ha denominado la paz total. Por eso es importante que si se va a hacer una paz total, la política de orden público y de seguridad y de prevención de derechos humanos y de prevención de reclutamiento funcione. Porque tiene que articularse entre el gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación, la
policía, el ejército, cada una de esas divisiones o esas estructuras para que funcione adecuadamente. Pero aún así, con ese aumento, nosotros recibimos el 36% de casos resueltos, la tasa de esclarecimiento, y hoy en casos de masacres tenemos el 84% de esclarecimiento. Es decir, así aumenta el delito, la Fiscalía General de la Nación está aumentando el esclarecimiento. Estamos haciendo la tarea. Sabemos en un 75% ya no solamente quiénes son los autores materiales de esos delitos, sino también los determinadores de esas conductas. En el feminicidio, hoy estamos en el 97.7% de esclarecimiento, lo recibimos en el 85%. Hemos establecido guías, protocolos para poder investigar adecuadamente. Frente a la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la verdadera paz, la paz cotidiana, la paz de los colombianos, esa que altera profundamente el día a día en los pueblos, en las veredas. Teníamos el 12% de esclarecimiento en esos crímenes, hoy tenemos el 60% de esclarecimiento. La tarea la hemos venido cumpliendo adecuadamente. ¿Hay que mejorar? Sí. Yo creo que el único discurso que le puede caber a uno hoy es que hay que seguir mejorando la institucionalidad colombiana y seguir mejorando la justicia. Necesitamos más fiscales, más jueces, más investigadores, más magistrados. Necesitamos más esperanza. Necesitamos menos discursos apocalípticos. Y yo creo que en eso la posición que hemos tenido nosotros es la de seguir trabajando, la de no dejarnos enfrascar en el día a día tan complejo que hemos venido teniendo en Colombia en los últimos meses, con tantas dificultades, y seguir diciéndole a los colombianos que seguimos trabajando. Hemos logrado 613.212 capturas en estos 3 años y 4 meses en la Fiscalía General de la Nación, 165.888 condenas. Hemos logrado más de 3.067 condenas por corrupción en el territorio nacional. Hemos hecho una tarea que a mi juicio es tremendamente importante. Le hemos entregado a la SAE 28 billones de pesos en los últimos 3 años y 3 meses. Más de 7.000 millones de dólares. Todo el tiempo se habla de las grandes reformas económicas y tributarias que se requieren. Yo hago la siguiente pregunta: ¿dónde están esos 28 billones de pesos? ¿Cómo se van a monetizar esos 28 billones de pesos? No es la Fiscalía la que administra la SAE. Depende del Ministerio de Hacienda. Y esto no es con denuncias como uno administra. Uno administra, cuando le toca a uno administrar, le toca a uno saber cómo pone en camino una política de monetización de esos recursos. Hemos logrado, por ejemplo, en Justicia y Paz, y esto me parece a mí tremendamente importante, porque ha habido algunas críticas en torno a la labor de la Fiscalía frente a las acciones contra las organizaciones criminales. Hemos, contra el Clan del Golfo, por ejemplo, logrado 2.839 órdenes de captura ejecutadas en el territorio nacional en estos 3 años. 376 capturados en esta zona del país, con 356 de ellos con medidas de aseguramiento. En el caso de Mancuso, que había sido además una reiteración en estos días, es importante decirle hoy a la gente que al señor Mancuso, la Fiscalía General de la Nación
Quiero que escuchen esta frase, esta cifra, porque es muy importante cuando se dice es que no se ha hecho nada frente a esto. Al señor Mancuso se le han imputado en la Fiscalía General de la Nación 38.626 hechos delictivos en los últimos 17 años. Y en estos 3 años de gestión en esta fiscalía, o 3 años y medio, le hemos imputado de esos 38.000 hechos delictivos, 20.295 hechos delictivos. Ese es el compromiso de la Fiscalía General y el mío frente a la criminalidad del país. Yo no he levantado ni he pedido suspender órdenes de captura de narcotraficantes en Colombia, como para que se diga que la Fiscalía General de la Nación no contesta comunicaciones frente a investigaciones del Clan del Golfo, que al mismo tiempo ya se remitieron también al presidente de la República y al Ministerio de Justicia en el marco estricto de las competencias que se derivan del artículo 251, numeral primero o numeral séptimo de la Constitución Política Colombiana. Esas son las cifras que nosotros podemos decirle al país. Las cifras que en Justicia y Paz le hemos entregado hoy, en estos 3 años se le ha entregado 854.000 millones de pesos al Fondo de Víctimas que administra la SAE. Repito, 854.000 millones de pesos. Y esas casandras que algunos de ellos me precedieron en mi Fiscalía General de la Nación no alcanzaron a entregar sino 500.000 millones de pesos. En 14 años no hicieron lo que hemos hecho en 3 años y medio. Esos son resultados y no discursos, que yo creo que son importantes para el país. Desde el punto de vista de nuestra labor con el gremio, con Asobancaria, sabemos la importancia que tiene la innovación y el trabajo que ustedes están haciendo desde el punto de vista de mejorar el servicio de la gente. Si ustedes no fomentan, si ustedes no mantienen el optimismo, si ustedes no mantienen la idea de que Colombia tiene que ser un mejor país, va a ser muy difícil. Cada día que sale un empresario de Colombia o que sale un banquero de Colombia o que sale alguien que promueve el trabajo en Colombia, que promueve el empleo, perdemos los colombianos. Es por eso que es necesario decirles que la institucionalidad también está con ustedes, que la justicia está con ustedes, que tenemos que mejorar, de acuerdo, pero tenemos los resultados. Hoy, por ejemplo, la cibercriminalidad, las criptomonedas han venido planteando un desafío no solamente nacional, sino internacional. Lo he visto en el marco también de la función que desempeño como presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales Generales. Tenemos riesgos con los medios informáticos, tenemos riesgos con la seguridad informática y ya tenemos una estructura en la Fiscalía que se creó gracias al trabajo del Congreso de la República, y celebro aquí que estén también algunos congresistas a través de la Ley 2197 que nos creó la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, adscrita a la Delegada contra la Criminalidad Organizada. Ya fue reglamentado, ya tenemos casos, ya estamos avanzando, estamos revisando además estrategias no caso a caso, sino asociando, identificando situaciones, detectando, impactando organizaciones criminales y, por supuesto, teniendo elementos orientativos importantes. Entre ellos, por ejemplo, el informe periódico de delitos bancarios que prepara cada mes Asobancaria. En ese sentido, por ejemplo, recogemos lo que la Corte Suprema de Justicia en una decisión de la Sala de Casación Penal del 11 de febrero del 2015 señaló de que los actos más reprochados por la sociedad contemporánea involucran la utilización de medios de procesamiento de datos para esquilmar los capitales de personas naturales y jurídicas. Un trabajo, si se dan cuenta, articulado, Congreso, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, que nos permite a todos hablar el mismo lenguaje, que no nos puede permitir cambiar de lenguaje y que tiene que ser el mismo.
Hemos tenido incluso casos emblemáticos trabajados con agencias internacionales también y con los Estados Unidos para poder detectar organizaciones que utilizan software maliciosos en concurso con hurto para poder hurtar bases de datos de organizaciones, de alcaldías. Tuvimos un caso concreto de un municipio en Colombia en donde pudimos detectar movimientos de 25 cuentas, 2.700 millones de pesos y pudimos actuar de una manera muy, muy clara. En ese sentido, después de haberles mostrado lo que ha hecho la Fiscalía, lo que hace la Fiscalía, lo que vale la Fiscalía, no Francisco Barbosa, no es un asunto de un fiscal, es un asunto institucional. Los cargos simple y llanamente son importantes en la medida en que se encarne el Estado. Y en ese sentido, lo importante es seguir preservando las instituciones. En ese punto, después de haber visto esto, de haber visto nuestro trabajo también con ustedes, quisiera hacer una última reflexión. Una reflexión que tiene que entenderse como una reflexión positiva dentro de lo que está ocurriendo en el país, que es muy complejo. Y es que más allá de los ya recurrentemente mencionados golpes blandos que se han venido señalando y que deben ser rechazados y que no deben caber en la mente de ninguna persona en este país y que no deben ser aceptables, lo que requerimos es una institucionalidad fuerte, no golpes blandos, institucionalidad potente, fuerte. Una institucionalidad donde las tres ramas del poder público sean autónomas e independientes, donde exista a la luz del artículo 113, como lo señalé, una colaboración armónica que es la que nos ha permitido construir un país en medio de las dificultades, pero también en medio de las múltiples virtudes de la ciudadanía, de las empresas, de las asociaciones, de tantos colombianos. Yo daba una cifra importante. Hay 80.000 o 85.000 detenidos en las cárceles. Hay 50 millones de colombianos. 49.920.000 colombianos no han cometido delitos en este país, o 49 millones de colombianos. Mucha gente. Y mucha gente que se levanta todos los días para empujar este país porque no tenemos otro. Recordemos que la democracia opera en la restricción constitucional. Entre más restricciones, entre más pesos y contrapesos, mayor estabilidad y continuidad de la civilidad. Esa es la regla de las democracias. Tener posiciones contrarias, controvertir, afirmar tesis antagónicas, debatir, no son aspectos de preocupación en una sociedad democrática. Incluso el disenso no afecta a las democracias, las fortalece. El llamado que hago hoy es a un diálogo nacional respetuoso por parte de los poderes públicos sobre la base de principios democráticos, donde los derechos fundamentales brillen y el equilibrio de poderes sea la regla, donde la prudencia constitucional, institucional, prime sobre la exaltación y donde la estabilidad prime sobre la inseguridad institucional. Frente a estos desafíos que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, será la justicia la que con aplicación estricta de la Constitución y la ley le dé tranquilidad a la ciudadanía. También seguramente la serenidad de los otros poderes públicos será esencial. Esta Fiscalía General de la Nación no le obedece ni le responde a los medios de comunicación, ni a ningún grupo de poder en este país. La Fiscalía General de la Nación sí le obedece a la ley y a la Constitución política. Seguimos teniendo una justicia fuerte, como lo acaba de reconocer el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.
que ante las cifras que les mostramos, ante las evidencias que se habían manifestado con el cierre del examen preliminar, de un caso que duró abierto 17 años, lo único que dijo fue, nos parece muy interesante y nos puede servir como modelo esto que ustedes hacen en otros países, como por ejemplo en Sudán y países de África, donde necesitamos esa acción decidida de la Jurisdicción Especial de Paz, la Corte Suprema de Justicia, la Justicia Ordinaria y la Fiscalía General de la Nación. Si todos andamos por esos caminos institucionales, Colombia saldrá más fortalecida y podrá tramitar sus grandes expectativas y sus probables decepciones con solidez. Ese, a mi juicio, es el único camino que nos queda y el único camino que nos permitirá sostenernos como país, sostenernos como Estado social de derecho y sostenernos bajo el amparo de lo único que tenemos en Colombia, que se llama la Constitución de 1991. Muchas gracias.